Muy buenas tardes, estamos aquí en la temporada número 3 del programa Hablemos de, en el episodio número 4. Quiero dar la más cordial bienvenida a cada uno de los panelistas que nos acompañan hoy para hablar sobre temas, sobre todo que competen en la nueva constitución y que lo analizamos en función de la palabra de Dios. Así que voy a presentar a mis panelistas: nuestra hermana Elba Aravena, abogada; nuestra hermana Nunutza Alarcón, abogada; Natalia Reyes, abogada también; Maximiliano Aros es magíster en educación; y quien les habla, Rodrigo Zambrano. Está ahí, por ahí, viene en camino nuestro hermano Andrés Leiva, espero que se conecte. Así que le doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes también, a que nos escuchan en las diferentes plataformas, nos ven también en Facebook, YouTube, Instagram, había un Twitch también, nos están viendo por ahí también. Así que vamos a comenzar, en el honor al tiempo, viendo el tema a desarrollar en el día de hoy, que tiene que ver con el sistema político, gobierno, poder legislativo, sistema electoral. Y tiene que ver con el artículo número 7 de ese tema, sobre la corrupción. Y dice así: la corrupción es contraria al bien común y atenta contra el sistema democrático. El Estado tomará las medidas necesarias para su estudio, prevención, investigación, persecución y sanción. Dado esta formulación, quisiera hacer la siguiente pregunta a nuestra hermana Natalia. ¿Qué es la corrupción y cómo se ha detectado hasta el día de hoy? Gracias, hermano Rodrigo. Les saludo a todos en el amor del Señor y a quienes nos están viendo también a través de las distintas plataformas. Esperamos poder ayudarles, orientarles y que también ustedes se animen a participar y a compartir sus opiniones con nosotros. Bueno, la corrupción es bastante interesante el tema y es un término amplio, por lo tanto, acotarlo en una definición es un poco difícil, pero vamos a hacer el intento porque la idea igual es dilucidar este concepto para poder entrar a analizarlo, ¿cierto? Pero cuando hablamos de corrupción en general nos referimos a cuando hay un quebrantamiento del interés público en aras de un interés personal. Eh, Hay muchas definiciones: desviación del interés público que se desarrolla a través del abuso del cargo para obtener un beneficio en la administración pública. Aquí hay varios elementos que tienen que estar sí o sí cuando hablamos de corrupción: búsqueda de poder, obtención de un beneficio, predominio de un interés individual por sobre el interés general, ¿ya? Son muchas las conductas que pueden cuadrar dentro de lo que es la corrupción. Pero hay un triángulo de hierro aquí en donde siempre hay unos personajes que se repiten: empresarios, políticos, administradores de la cosa pública. Entre esta tríada se dan ahí una serie de conductas que, que son ilegales. No cualquier conducta de un funcionario público que sea irregular va a dar lugar a una corrupción. Por ejemplo, a veces los funcionarios públicos tienen un margen de discrecionalidad que incluso puede ser arbitrario, pero eso se puede corregir a través de otros mecanismos, no necesariamente la corrupción. Tiene que haber una ilegalidad, tiene que darse un cuadro de delitos incluso en la administración pública: falta la probidad, una conducta desleal, deshonesta, y bueno, todos los elementos que les he comentado anteriormente. ¿Cómo se ha detectado hasta el día de hoy? Esa era la pregunta, para no irme, hermano. Bueno, la verdad es que en general nuestro país es muy bien evaluado en temas de corrupción. Ah, usted puede dudarlo en su casa, pero a nivel latinoamericano somos el país que tiene el índice más bajo de corrupción. Bueno, espero que me diga, es que con quién nos está comparando, pues, hermana. La verdad es que aquí Colombia, Brasil, Perú son eh,
expertos en corrupción, y si dicen si la corrupción es en cáncer en Brasil, aquí es como un resfrío. Estamos como recién jugando con esto. Pero no sé si tan recién, ya esto parte más o menos desde la dictadura. Obviamente en un régimen totalitario no hay control. El que está a cargo hace lo que quiere, privatizó muchas cosas, todo oculto, sin transparencia, sin rendir cuentas, sin responsabilidad. Entonces ahí parte como que nos acostumbramos a estos sobresueldos, estar siempre al margen de la legalidad, porque en definitiva el que manda es la ley, po. ¿A qué se sujetaba? A nada. Entonces, desde ahí parte, pero se supone que con la vuelta a la democracia volvemos a un sistema ya constitucional, un Estado de Derecho. Sin embargo, comienzan a visualizarse muchos casos de corrupción en nuestro país, y a raíz de esto, en el derecho se ocupa una frase que dice, primero los hechos y después el derecho. Han habido muchos casos de corrupción y esto ha hecho que haya tenido que endurecerse la normativa para ir persiguiendo, controlando, fiscalizando, y el Estado actúe también como un ente de policía. En todos los, no sé si ustedes recuerdan, hay muchos, caso Penta, caso Cabal, caso Cernapesca, Mobgate, que fue un caso que se dio con Ricardo Lago, no sé si recuerdan, corrupciones municipales hasta el día de hoy. Y cómo son muchas las instituciones y hay una institucionalidad que resguarda eh, eh, para evitar y para perseguir los casos de corrupción, eh, a través de principalmente la Contraloría General de la República, que es el órgano fiscalizador por excelencia, Ministerio Público, que es el que persigue los delitos, el cohecho es el principal, el cohecho es pagarle a un funcionario público por favores, porque me apure el trámite, eh, servicios puestos internos cuando hay evasión de impuestos, Fiscalía Nacional Económica cuando hay delitos de colusión, y así son una serie de conductas que pueden cuadrar en corrupción. Por ejemplo, las colusiones. Ustedes podrían decirme, bueno, pero las colusiones, no sé si recuerdan, las colusiones de los pollos o del confort, son colusiones entre privados, ¿qué tienen que ver? Lo que pasa es que cuando los privados se coluden y afectan el mercado, están afectando un interés público, están afectando la libre competencia, están afectando al consumidor, que tiene un interés en comprar de acuerdo a las reglas justas de competencia. Entonces, en estos casos también se afecta, obviamente hay corrupción y hay instituciones y mecanismos para perseguirlo. Podemos discutir qué tan buena es la persecución en nuestro país, qué tan buenas son las sanciones. Yo creo que por ahí tiene que ir las mejoras. Hermano, no sé si estoy respondiendo Claro. a su pregunta. Sí, no, está bien que haya generalizado un poco los conceptos de la corrupción, que no estamos libres en realidad. Y si uno ve la historia del mundo, ve la historia también en el pueblo de Israel. O sea, cuando cada profeta eh, decía que el corazón de las personas se apartaban de Dios porque se habían corrompido y cada uno hacía lo que quería. Eh, en este sentido, y voy a pasar a nuestro hermano Maximiliano, ¿cómo crees tú, Maximiliano, cómo se ha detectado esta corrupción? Más allá de a lo mejor de colores políticos, es como tú ves como esta percepción de la corrupción, cómo se ahonda en la gente. Buenas tardes. La percepción del público en general, ¿no es cierto? Es lo que me planteas tú, es una percepción de sentir como que esta lacra, porque es una lacra, un bicho que entró en nuestro país hace, como decía bien Natalia, hace varios años ya, ¿no? Varias décadas de una forma u otra, entró y se quedó instalada. Por más que pasamos a democracia después, ¿no es cierto?, se quedaron con malas prácticas que han continuado en el tiempo. Y en todo estamento, civiles, militares, en todos lados. Cualquier entidad con poder, como la municipalidad, que hay un poder local, ¿no es cierto?, un gobierno local, también
Tú vas a un trámite por un asunto en el departamento de tránsito, en el departamento de obras, y para apurar los papeles, una mojadita. O sea, estamos hasta de ese nivel, hasta el más alto, ¿no es cierto? Pero la percepción de la gente es que esta lacra ya entró y es una costumbre habitual. Y como decía Natalia, y yo también tengo mi opinión personal con respecto a eso, nuestro país se ve bajo el porcentaje, dice que es el mejor país evaluado, qué sé yo, pero es con respecto a quién nos comparemos. O sea, realmente ese puede ser hasta un absurdo, porque al compararnos con alguien peor siempre vamos a estar mejor, pero si nos comparamos con países más ordenados, más democráticos, más efectivos en las legislaciones y en la efectividad de la legislación, vamos a quedar por el suelo. Bueno, se acaba de unir nuestro hermano Andrés Leiva, pero justamente vamos a saludarlo. ¿Cómo está, hermano? Y voy a pasar a la siguiente pregunta a nuestra hermana Nunutza. ¿Cómo el Estado tomará las medidas necesarias para su estudio, prevención, investigación, persecución y sanción de esta corrupción? Buenas tardes, hermanos. Los saludo a todos, a nuestros amigos también que nos están viendo a través de las distintas plataformas. Y no sé cómo realmente establecer a lo mejor el estudio, la regulación de la corrupción. Parece que tenemos un problema, hermana Natalia. Actualmente, pues, tenemos un problema de conexión. Por ejemplo, la Constitución. Vamos a mejorar un poco el interno, el problema de conexión, y vamos a pasar a la pregunta a nuestra hermana Elba. ¿Cómo el Estado tomará las medidas necesarias para su estudio, prevención, investigación, persecución y sanción? Hola, hermano querido, hola a los demás panelistas y a las personas que nos estén escuchando o siguiendo, ¿no es cierto? Es bueno que nos juntemos y conversemos desde el punto de vista de nuestra fe, de nuestras convicciones, el análisis de las novedades que se van dando en el ámbito político, que por cristianos que somos y por creyentes que somos, igual nos afecta, ¿no es cierto?, el día a día, como habíamos dicho en programas anteriores. Por eso es importante opinar y escuchar e interactuar. Bueno, ¿cómo el Estado tomará las medidas necesarias para el estudio, prevención, investigación y persecución y sanción de la corrupción? No, no lo dice, evidentemente se entiende, pero no lo dice, que tendría que dotar de herramientas políticas, herramientas punitivas a algún organismo del Estado o algún organismo o alguna institución, ¿no es cierto?, que pueda hacer las veces de contralor o fiscalizador. Actualmente nosotros podríamos decir que existen tres grandes áreas o grupos o formas de control a la corrupción. Tenemos un control político, ¿no es cierto?, que ejerce la Cámara de Diputados, en donde si detectan anomalías o malas prácticas en el desempeño de la función pública de alguna autoridad o de alguna persona del Estado, ellos pueden hacer la investigación y buscar las sanciones, como hemos visto las acusaciones constitucionales que nos ha tocado ver de repente en las noticias cuando se detecta o se estima por algún grupo de diputados que la conducta o administración de alguna autoridad del Estado se estima que ha sido apartada o alejada de la probidad. Hay acusaciones constitucionales. Ese es un control político. También hay un control administrativo que se ejerce a través de la Contraloría General de la República, que va recabando antecedentes y va recabando información de todos los movimientos de dineros que se hacen o la toma de decisiones, todo el proceso que llevan adelante las autoridades y cómo ejercen su poder y su labor, va siempre llegando y tiene que llegar a manos de la Contraloría, y ellos van revisando y investigando, ¿no es cierto?, las famosas rendiciones de cuentas, y la Contraloría como órgano revisor
puede objetar gastos, decir este gasto no está registrado, no está respaldado, no se aprueba este gasto porque no se apega, ni se justifica, etcétera. Y también hay un control social que hacemos los ciudadanos, ¿no es cierto?, a través de muchas veces la prensa es la primera que destapa y da a conocer hechos de corrupción, y luego la opinión pública, ¿no es cierto?, aplica la sanción desestimando a las personas que cometen estas infracciones. Entonces, esos tres sistemas de control existen hoy en día. En la frase o la declaración de principios que hace el artículo que estamos revisando, no deja en claro cuáles serían los controles que se establecerían. No sé si más adelante en artículos futuros lo dirá, pero acá solamente queda como una declaración de principios, decir que obviamente que va a investigar, va a tomar las medidas necesarias, pero ¿cuáles? ¿Cuáles estima necesarias para estudiar la corrupción, prevenirla, investigarla, perseguirla y sancionarla? De todos modos, como decía recién, estos tres controles que se ejercen habitualmente con más o menos efectividad, de una u otra manera cumplen un rol y generan un efecto. El control social, diría yo, que es un control, todos estos controles que he nombrado, excepto la Contraloría, son controles débiles, porque el control político muchas veces está influenciado por el color político, y entonces más bien o muchas veces se ejerce más que para verdaderamente fiscalizar los actos de las autoridades, se hacen como para poner piedras en el camino. No siempre está la inspiración de buscar de manera efectiva la investigación de la corrupción, de los actos políticos. Y el control social, la mayoría de las veces se ejerce cuando se conocen estos hechos, y entonces dependemos un poco también de la información que podemos obtener a través de la prensa. Entonces, y muchas veces nosotros mismos como electores no somos electores informados, por lo tanto no sancionamos debidamente al funcionario público o a la autoridad pública que hace mal su trabajo. Y vemos cómo se repiten en los cargos personas que han sido sancionadas o tienen un mal desempeño, y después aparecen en otros cargos políticos o en otros cargos de confianza. Entonces ahí hay una corrupción también del sistema político, donde no le importa tanto el tema de la probidad. Le gusta la probidad y la exige de otros, pero no de sí mismo ni de sus pares. Entonces ahí hay una corrupción de por sí. Y solamente respecto al punto anterior, diría yo que a la frase anterior le falta el apellido: corrupción de los órganos del Estado o de los funcionarios públicos, para dejar la frase más completa, porque claramente también hay corrupción del sector privado, pero eso no le compete a este capítulo de la Constitución. Es interesante porque, tomando una analogía de lo que es en los tiempos de Jesús, cuando iban los publicanos, ¿cierto? Estos funcionarios del Estado que iban a cobrar los impuestos, eran corruptos de por sí. Saqueo. Claro, saqueo mismo. O sea, el nombre lo dice todo, saqueo. ¿Cómo se llama? El problema está en que la corrupción ha estado permanentemente en las personas. Entonces, uno podría decir eh, que efectivamente la nueva constitución va a mejorar las condiciones del corazón de las personas, va a mejorar la calidad de vida para las personas. ¿Tú qué crees, Nonusa? ¿Mejoraste tu conexión al respecto? Y si ¿Sí? no, ¿Me escuchan bien? sí, te escuchamos mejor. Sí, sí. Disculpa por ahí hacer el bypass. ¿Ah? Si tiene algún problema ahí, la cámara sería bueno también apagarla para escucharte mejor si es que tenemos algún problema. Ya, ahí me avisan si hay algún problema. Oka. Bueno, efectivamente, yo creo que muchos desde que empezaron las campañas respecto de la nueva constitución, también respecto del actual gobierno, había una especie de delirio mesiánico con respecto a estas dos figuras, tanto la nueva constitución como el nuevo gobierno, como que estas dos cosas iban a solucionar
problema. Nunutza, te estoy perdiendo, Nunutza. La nueva constitución iba a mejorar la calidad de vida de todos, todo iba a ser perfecto. Parece que la perdimos. La perdimos. Sí, bueno, en sí, cabe mencionar que, e insisto nuevamente, esta comparación, ¿cierto? ¿Cómo uno puede ir, este aspecto mesiánico que se ha puesto sobre la figura del actual presidente, cómo lo conlleva ahí volvió nuestra hermana Natalia, a ver si puede terminar nuestra idea, la idea. ¿Me escuchan bien ahora? Un poquito te escuchamos entrecortado, pero si apagas tu cámara, creo que puedes mejorar la señal. ¿Ahí? Ahí sí, mucho mejor. Dale. Bueno, lo que les comentaba es que efectivamente como este apogeo de la nueva constitución, el nuevo gobierno, mientras se hacían campañas respecto de estas dos situaciones, existía una especie de delirio mesiánico, ya sea con la figura del actual presidente como también con la nueva constitución, señalando que prácticamente los dos iban a modificar todo, que la calidad de vida de las personas iba a mejorar, iba a ser todo sustancialmente distinto, prácticamente todos íbamos a ser felices, nunca más iba a haber pobreza, entonces iba a ser todo felices y perfecto. Y bueno, hemos visto en los últimos meses que no ha sido muy así, pero viéndolo desde una perspectiva bíblica, vemos que la corrupción en el hombre es inherente a él a causa del pecado. Entonces, mientras exista el pecado en el hombre, siempre va a haber corrupción. Lo vemos desde los inicios, si podemos remontarnos a los primeros libros de la Biblia. Veíamos la corrupción que había entre las personas, por ejemplo, cuando empezaron a construir la Torre de Babel, en Sodoma y Gomorra, vemos muchos relatos bíblicos que nos hablan de la corrupción que había en las personas, en los tiempos de Noé, por ejemplo, donde Dios incluso se arrepintió de haber creado a la humanidad por el pecado y la gran corrupción que había entre las personas. En el libro de Gálatas 6:8 nos dice que porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, el hombre que piensa en su propio beneficio, que busca utilizar el poder que se le ha otorgado a través de desempeñar algún cargo para beneficio propio, claramente está sembrando para su propia carne, como señalaba aquí el versículo. Y esto traerá como consecuencia, como ciega, la corrupción. La figura, en este caso, de la corrupción en Chile, como bien decía Natalia, si bien por percepción internacional, por ejemplo, puede que a lo mejor nosotros no tengamos índices elevados de corrupción como lo que vemos en México, que uno ni siquiera puede confiar en las propias policías porque están relacionadas con narcotráfico, o en Argentina, la corrupción de los políticos, donde han habido muchas sumas de dinero por ocultar crímenes, por ejemplo. Entonces, quizás esas grandes corrupciones no las hemos visto acá en Chile, pero sí vemos que la percepción de la gente es cada vez más dura con respecto a poder frenar estas conductas, estos comportamientos de la clase política sobre todo. ¿Por qué? Porque ven que hacen arreglos por debajo, ven que hay mucho nepotismo, que es tener dentro de las mismas instituciones familiares, amigos, y que se van arreglando, y que hay amiguismo político, y que si tú me trabajaste en la campaña y yo te pongo en tal o cual puesto sin importar las capacidades que tú tengas o no tengas, y lo hago como un favor político. Esas cosas a la gente la han ido mermando y eso ha ido que
la percepción de la ciudadanía respecto a la corrupción ahora sea a lo mejor mucho más alta que lo que ocurría muchos años atrás, que de repente veíamos uno que otro escandalillo en las noticias. Ahora la gente lo puede palpar, como decía nuestro hermano, en los propios gobiernos locales, en las municipalidades. O sea, ve que en una campaña ve a Pedrito, Juanito y Dieguito por este candidato, y después los ve sentados en tal o cual puesto, cuando a lo mejor no tiene ningún tipo de capacidad para desarrollar ese puesto. Entonces, la nueva constitución no va a cambiar el corazón de las personas. No porque hay una norma que diga que la corrupción está mal, la gente va a dejar de ser corrupta. No porque se diga que se va a investigar algo, porque se va a prevenir algo, la gente va a dejar de serlo, porque esto es consecuencia del pecado que hay en el corazón de la gente, el deseo que hay en el corazón humano del poder, el deseo de obtener más, el deseo de ser mejor que el que está al lado, de obtener las cosas de un modo más fácil. Todas esas cosas están dentro del corazón humano a consecuencia del pecado. Y vemos que no hay justo ni aun uno, dice la palabra del Señor. O sea, no hay ninguna persona que se salve de estos malos pensamientos, de estas malas prácticas. Y la Biblia dice que todas las personas se han desviado, todos se han corrompido, y no hay nadie que haga el bien, ni siquiera uno, dice el Salmo 14:3. Entonces, todos quienes detenten una instancia de poder, que detenten un cargo, pueden verse tentados a ejercer alguna acción que implique corrupción. Sin embargo, ahí va a estar la ética de la persona presente, los valores de esta persona. Si es una persona cristiana, va a tener conocimiento de que, además de que la ley terrenal, por así decirlo, se lo prohíba, también la palabra del Señor lo prohíbe. Pero si tenemos una persona que no tiene temor al Señor, si es una persona que muchas veces reniega de la existencia de Dios y de la soberanía del Señor y de los mandatos de Él, con mayor razón es posible que se den estas situaciones de corrupción y que sea más fácil para estas personas caer en estas tentaciones. En este sentido, y aquí va la pregunta a nuestro hermano Andrés Leiva. Gracias, hermana Nunucha. Nunucha dejó algo planteado, y aquí viene justamente tu área, porque tú fuiste gobernador, ¿cierto? Por algún tiempo ahí en la provincia de Petorca, y esta parte de la corrupción enloda a todos, cubre a todos los políticos, no se salva a nadie. Es como ¿cómo se llama? La pared donde todos quieren rayar. Entonces, es súper complicado ser político, porque la vida de político es súper difícil en ese aspecto. Entonces, los aspectos de corrupción, supongo que lo has visto, cómo se maneja, cómo crees tú que debería manejarse, cómo debería tratarse dentro de la política para mejorar lo que tenemos hoy en día. Si bien, tal cual como decía nuestra hermana, no vamos a alcanzar la perfección, porque la corrupción está permanentemente en el corazón humano, pero ¿cómo tú, cómo se llama, trabajas este aspecto con la palabra del Señor, querido hermano? Bueno, primero que todo, saludar a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Es un gusto poder conversar siempre estos temas tan atingentes que siempre nos ha tocado vivir. Bueno, el tema de la corrupción y lo que hemos estado analizando, si bien es cierto, hemos derivado del tema político, porque donde más se conoce, ¿cierto? Hoy en día el tema de la corrupción, pero donde hay una jerarquía y donde hay un nivel de poder influir en el otro en torno a manejos de fondo y a temas que tienen que ver con poder, existe esta posibilidad de ser o entrar en la corrupción. Nosotros hemos estado escuchando y hemos estado analizando el tema del punto de vista político, porque es la contingencia que nos toca vivir hoy día, con los medios de comunicación encima, con los niveles de información mucho más a flor de piel,
tenemos la posibilidad de estar mucho más al tanto de lo que está sucediendo. Hoy día, si analizamos el tema de las corrupciones a nivel de departamentos estatales, son muchas, ¿cierto? Y como decía la hermana anteriormente, quizás hace 20 o 30 años atrás no se hablaba tanto porque tampoco había esa posibilidad. Todo se analizaba entre 4, 5 paredes. De a poco se ha ido abriendo la posibilidad de que las personas tengan derecho a la información, tengan acceso a la información, y se va confrontando la verdad del punto de vista social, la verdad del punto de vista personal y la ética frente a lo que las autoridades realizan. Y yo quiero señalar que no solamente desde el punto de vista político, sino que también a nivel social, inclusive las mismas iglesias. Nosotros somos parte de iglesias donde existe manejo de información, de poder, de dinero, por lo tanto también estamos sujetos a corrupción. No estoy diciendo que la nuestra exista, pero estoy señalando que estamos también sujetos a eso, por el concepto, ¿cierto? Ojo, eso está claro, ¿ya? Pero por lo que dice también nuestra hermana Nunisa, en el sentido de que en nuestro corazón existe obviamente ese legado adánico que heredamos, que es el pecado, que es la fuente de toda corrupción. Recordemos que el padre de mentira y engaño es Satanás. Y en ese sentido, obviamente, estamos luchando contra eso, contra huestes celestiales. Ahora, a su pregunta, es bastante compleja la pregunta, porque de una otra manera, en el mundo político siempre hay presiones de colocar a personas, de otra manera, como decía nuestra hermana, ligada a su quehacer político, ligado a su intención también de desarrollo social, entre comillas, ¿cierto? Porque si analizamos todas las declaraciones de principio de los partidos políticos, todos quieren ayudar al prójimo. Ahora, ¿cómo se hace esa ayuda al prójimo? Es la diferencia, ¿ya? Y en ese sentido, cuando la gente se enfrenta al poder, si no tiene una visión ética, si no tiene una visión real del servicio público, se ve enfrentado a lo que ya han conversado. La tentación, por decirlo así, que nos conocemos nosotros, ¿cierto? O el deseo de aplicar el poder para obtener un beneficio propio. Ahora, lo que esté en el corazón humano, según la visión cristocéntrica, no se va a cambiar de la noche a la mañana, no se va a poder accionar la percepción del bien en una persona si efectivamente en su corazón no está Cristo, y eso es una realidad. Por lo tanto, hoy día creo que los mecanismos que existen para terminar con la corrupción, inclusive desde el punto de vista de la delincuencia, ¿cierto? Que es otro tenor de cómo hoy día se aplica la normativa en Chile, son bastante bajas. Hoy día, en la administración pública, si hoy día existe un conflicto de interés, existe una posibilidad del punto de vista de probidad, lo primero que hay que sancionar desde el punto de vista administrativo, ¿cierto? Y ahí es donde se hace la denuncia en Contraloría. Contraloría, después de 1 año o 2 años de investigación y de papeles van y papeles vienen, ¿cierto? Si es sujeto a un delito, pasa a Fiscalía, y Fiscalía ahí obviamente comienza una investigación propiciada también por el Consejo de Defensa del Estado. Pero ¿cuánto tiempo pasa? Pasan 2 años, 3 años para que realmente se haga una sanción del punto de vista punitiva, ¿cierto? Y que la comunidad también tenga la sensación de que se hizo justicia. Se habla de que hoy día toda la plata que se ha ocupado en corrupción, se podrían construir muchas casas, se podrían efectivamente construir estadios, se podrían solucionar problemas sociales desde el punto de vista del impacto deportivo, social, en fin. ¿Por qué? Porque no solamente la corrupción está en el mundo político, sino que también vemos las instituciones que por años han tenido una representación importante en la comunidad, como Carabineros, por ejemplo, como los militares. Ya siempre los políticos, los que fuimos políticos, salimos a la palestra porque es lo más punitivo, ¿cierto? Y como decía también nuestra hermana Nunisa, porque vemos también gente no capacitada en los puestos donde nosotros queremos personas de excelencia. Y ahí también dentro de la administración pública existe niveles de corrupción básicos en cuanto a la eficiencia y la eficacia. Y se dice que una persona que recibe un puesto y no tiene las competencias para hacerlo, también cae en corrupción, también cae en tráfico de influencia, ¿cierto? También cae en falta de la probidad. Por tanto, la ética que en el corazón de un cristiano está, obviamente el mundo no la tiene. Y ahí donde existen, yo creo que un concepto de educación que lo analizamos la vez pasada, en torno a la familia, en torno al hogar, porque los valores son transversales. El no robar, el hacer las cosas bien, el poder hacer el bien, obviamente desde el punto de vista social es transversal, y por eso yo decía que desde el punto de vista de los partidos políticos todos tienen esta transversalidad. Ahora, ¿por qué no se lleva a efecto esa transversalidad? Porque el poder nubla, porque el poder cambia a las personas, porque en el corazón justamente de las personas está tal vez ese desviarse en torno a tener la posibilidad de influir
ya sea económicamente o a través de un favor en la comunidad. Por lo tanto, la pregunta es bien compleja. Ni la Constitución, ni la autoridad de turno, si no hay leyes rígidas, si no hay leyes que efectivamente contribuyen a dar un ejemplo fuerte en la comunidad y también a las personas que decimos ayudar al prójimo, esto va a seguir, lamentablemente va a seguir. Y obviamente el deber nuestro como cristianos es señalar a la autoridad el respeto hacia ellos, pero también señalarle en qué está cayendo en temas negativos y del punto de vista también fuera de la probidad cristiana. Ahora, termino mi apreciación señalando algo que escuché desde el punto de vista de las figuras mesiánicas políticas. También tiene que ver con la corrupción, del punto de vista cuando se promete una situación, cuando se promete cambiar y darle un giro a nuestro país, también se cae la corrupción. Y lo estamos viendo hoy día en que personas que no estaban aptas para el cargo de constituyente asumieron una responsabilidad y hoy día vemos que la gente se da cuenta de eso, siente vergüenza, siente un menoscabo y vemos que la encuesta, que obviamente a los políticos les gusta mucho medirse, viene bajando fuertemente esa aprobación. Por lo tanto, creo que el hecho de parte de ahí, si las personas no están capacitadas y son colocadas por los partidos políticos, son colocadas por personas de confianza ahí para obedecer a intereses, ahí ya parte un hecho de corrupción difícil de determinar y que conlleva a que el producto final esté mal hecho. Y eso es lo que estamos enfrentando hoy día en la Constitución. Bueno, creo que muy bueno el punto que tocaste. Sin embargo, vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos. Razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso,
Volvemos aquí en el programa Hablemos de, y que estamos tratando los artículos de la Constitución, ¿cierto?, respecto a la corrupción. Pero antes que nada, antes de seguir hablando sobre esto, vamos a hacer una mención, que tienes que descargar nuestra nueva aplicación de la Iglesia Presbiteriana Nacional, Himna Radios, en donde podrás acceder a las emisiones Himna Medios, Señal Radio, Radio Fidelidad, Radio Reformada de Linares y Piedra Viva Radio. Disponible en Google Play. Himna Medios, juntos llevando todo el consejo de Dios a través de los medios de comunicación. Así que aprovechen de descargar en sus teléfonos y llevarnos ahí. A lo mejor les va a gustar mucho y nos va a seguir. Tenemos que seguir el programa, ¿cierto? Y tenemos varias preguntas, varios temas que desarrollar, y estamos desarrollando, ¿cierto?, respecto a la corrupción. Y en el artículo número 8, porque analizamos anteriormente el artículo número 7, dice que el Estado asegura a todas las personas la debida protección, confidencialidad e indemnidad al denunciar infracciones en el ejercicio de la función pública, especialmente faltas a la probidad, transparencias y hechos de corrupción. Vamos a partir en el mismo orden. Nuestra hermana Natalia, ¿cómo el Estado podrá dar una debida protección, confidencialidad e indemnidad al denunciar infracciones en el ejercicio de la función pública? Bueno, hermano, quería retomar igual un poco lo que decía la hermana Elba, ¿Sí? respecto de la tolerancia que hay hacia la corrupción. Ella esbozó un poco ese tema. Y sí, es cierto. Usted nos explica cómo personas que se han visto enfrentadas varias veces a temas de corrupción vuelven a salir. Y tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Esto que está tan intrínseco en el corazón humano. No es un desvalor ser deshonesto. No es... podría ser hasta una virtud, ser pillo, ser astuto. Esa es la cultura en la que vivimos en nuestro país, y por eso es que tenemos esta escalada, esta progresión de corrupción sin que haya un mayor cuestionamiento. Algún hermano dijo ahí, hay una falta de información también cuando uno va a votar. Yo creo que más allá de eso, aunque sabemos, aquí se postularon para la alcaldía en Chillán una persona que estaba siendo juzgada por temas de corrupción. El esposo estaba por el tema de las luces LED, no sé si recuerdan Sí. esa corrupción a nivel municipal. El partido la apoyó, todos apoyaron, todos trabajando, para nadie era tema. Es que estar en medio de una investigación por un caso de corrupción. Y sacó votos también, menos mal no salió, pero pasa eso. Y grandes personajes, Fujimori, García, Berlusconi, a nivel latinoamericano, vuelven a salir y tienen todo el apoyo, porque el tema de la corrupción es complejo, tiene redes de apoyo tremenda, hay mucha gente que está detrás de esto. Entonces luchar contra eso que parece que viene con nuestra cultura, porque el que tiene un poco de poder tiene que ser leal a sus amigos, ¿cierto? Tiene que ser leal a sus familiares, hasta incluso lo podemos decir a veces los mismos cristianos, si tomamos un cargo, nuestras personas de confianza elegimos y todo, y a veces no necesariamente las personas más idóneas. Es una lucha constante para los cristianos y para todos en general. Yo creo, ¿cómo podemos avanzar en esto? Hay un tema con la modernización del Estado. Nuestro Estado ha ido de a poco tratando de avanzar en esto, pero falta mucho todavía. La burocracia, la ineficiencia que hablaba el hermano Andrés, hace que las personas buenas tengan que pagar un poquito para acelerar los trámites. Y estamos acostumbrados a eso. Y sabemos qué funcionario es el que recibe, con quién tenemos que hablar, cómo apuramos el trámite. En el caso de los abogados, para nosotros es común cuando vamos al conservador de raíces, notaría y todo, sabemos con quién tenemos que hablar, porque si no, los trámites son infinitos. Entonces, está tan dentro del sistema esto, que bueno, hay que mejorar, modernizar el Estado, para avanzar también y disminuir la posibilidad de la corrupción.
Mecanismos de control y sanción, yo lo dije al principio. Se pueden pesquisar situaciones, pero la mayoría, si ustedes siguen los casos de corrupción, van a ver las condenas, son ridículas, son risorias. Entonces, eso se tiene que avanzar. El Estado a veces delega mucho. Tenemos un Estado en nuestro país, esa es una crítica. Por eso es que ahora estamos con el boom del Estado solidario, de este Estado social, de este Estado que lo hace todo, que tampoco es la solución que el Estado esté en todas partes, pero el Estado ha privatizado tanto y ha dejado en manos de privados sin fiscalizar. Si yo le voy a dejar al privado, al menos yo tengo que controlar. Tengo que ser este ente policía. Un solo caso que tal vez se separa un poco, en el Sename, por ejemplo. No sé si ustedes recuerdan el tema de los peritajes irregulares. El Sename en general son muy pocas instituciones las que trabajan directamente con el Estado. La mayoría son privados, entes privados. Los peritajes psicológicos a los niños los hacen entes privados que son subsidiados por el Estado. Cada peritaje el Estado les paga. Se hizo un estudio, un análisis en donde habían, pero cantidades de peritaje irregular en donde no habían entrevistas con los niños y los peritajes salían igual para cobrar el subsidio estatal. O los peritajes eran formatos tipos de los niños y en base a estos diagnósticos psicológicos los jueces toman decisiones respecto de la vida de los niños y de sus familias. ¿Cuántos niños separados de sus padres en base a peritajes irregulares? ¿Qué es esto? ¿Es corrupción? Claro, porque queremos obtener un beneficio del Estado y no estamos haciendo la pega que corresponde. ¿Quién es el responsable aquí? ¿Hay fiscalización del Estado? El Estado se desliga. Esto es una cuestión de relevancia tan importante. Hay cosas ya, a ver, concesiones de camino, en el caso Mob Gay, donde se concesionaron por Ricardo Lagos muchos caminos que nunca se construyeron y que nunca, ya, muchos millones de pesos. Pero estamos hablando aquí casos de vidas de niños y de familias, historias que fueron destruidas. Hay reportajes en redes sociales sobre esto. Entonces, ¿quién falla acá? Porque tal vez el Estado no lo puede hacer todo, claro, el Estado no puede hacer los diagnósticos, los peritajes, todo, pero si voy a delegar, tengo que fiscalizar. Y ahí hay un debe estatal, hay un poco control. Entonces ahí el privado se aprovecha, porque el privado no se sigue por intereses públicos, se sigue por el interés privado, el lucro. Lo que le interesa al que está a cargo de esta institución es que las psicólogas saquen la mayor cantidad de peritajes posibles, como la calidad, no les interesa. Entonces, ahí vemos un ejemplo, en eso se tiene que avanzar. En el caso puntual que usted me dice, para no irme más, que tiene que ver con la denuncia, se está fomentando para poder pesquisar estos casos que son muy difíciles, que se denuncien más, que haya un trabajo colaborativo con la comunidad y también con los mismos funcionarios públicos. Pero esto ha funcionado en el área económica, yo lo conozco esta área en la parte que trabaja la Fiscalía Nacional Económica, con el tema de las colusiones. En el tema de las colusiones es muy difícil dar con una colusión, salvo que uno de los que esté coludido denuncie. Y esa ha sido la forma en que se ha podido descubrir estos casos. Ahí hay una figura que se llama delación compensada. ¿Qué es esto? El que denuncia, se le reduce la sanción. Al que denuncia, no se le aplican sanciones. El primer denunciante. Al segundo denunciante creo que se le disminuyen las sanciones. Entonces, esa es la manera de lograr que colaboren, porque ellos son los que tienen las pruebas. Es muy difícil probar que dos instituciones privadas se han coludido, o que hay un caso de corrupción. Fíjense, años de investigación para no llegar a ninguna condena es porque no hay pruebas, cuesta mucho. Entonces necesitamos, de alguna manera, conquistar a estas personas que están dentro del sistema, y eso se hace a través de rebajas de sanciones, de multas, de pena, para que ellas puedan colaborar con estas investigaciones. Yo creo que eso se puede trasladar a todo lo que tiene que ver con temas de corrupción, para fomentar la denuncia y la participación de todos en la protección, en la prevención de estos casos de corrupción. Bueno, estaba escuchando el otro día la radio sobre el tema de el patrimonio de los fósiles.
¿ah? Y comentaban en esa radio de que entrevistaban a una persona de gobierno. Bueno, ¿y qué pasa con la persona que tiene un fósil en su casa y que pertenece al Estado? Si llama al Estado para decir si es fósil o no? Bueno, y el funcionario del Estado le decía, bueno, si llama y resulta que el fósil, es propiedad del Estado, por lo tanto se le toma detenido y, y dónde lo compró y dónde los... Y yo decía, chuta, mejor no decir nada. Mejor mejor ni de denunciarse que tiene un fósil metido en la casa. Entonces, claro, como tú bien hablas sobre los incentivos para poder tener baja en pena, pero por lo menos van a ir acotando estas faltas. Y en este sentido también yo lo veo en el aspecto educacional. Y aquí me voy a apuntar a nuestro hermano Maximiliano. ¿Cómo crees que el Estado asegura a las personas la debida protección para denunciar esta infracción en el ejercicio de la función pública? Sobre todo en estas. Bueno, yo creo que este es un tema que la verdad hoy se ha escapado de las manos, ¿ya? No hay fiscalización suficiente ni apropiada, ni los funcionarios suficientes, y los que hay ya están corruptos también. Entonces, es un tema que ya creo se nos escapó de las manos. Y esa es una realidad. No te puedo dar nombres ni personas específicas, pero si este asunto aumentó y creció de tal manera ante la opinión pública, ya es algo que está desbordado, ¿ya? Esta semana nomás escuchamos los abusos que están teniendo los generales de carabineros con su personal al retirarles dinero mensualmente, y ellos, su seguro cubre 60, 70 millones y los pobres carabineros de calle 7 millones. Entonces, tú te das cuenta que está todo finalmente en todos lados, para donde mires ya es algo que estamos sabiendo semana tras semana distintas situaciones en diferentes estamentos. Por lo tanto, yo creo que yo le daría la vuelta al asunto y partiría de aquí para adelante tratar de arreglarlo, y para mí deberían superarse las sanciones, porque eso te limitaría a ser un corrupto. Porque si te llegan a pillar, la sanción ya no es un palmetazo en la espalda, oye, y ahora sigue portándote bien. Porque eso es lo que pasa hoy. Eso es lo que pasa hoy. Hace unos años atrás, una persona que estaba con esos problemas de corrupción y había, no sé, defraudado al fisco y qué sé yo, da clases de ética. Y con eso están listos. Lo vemos a nivel popular, el famoso Arturo Vidal, cuando chocó su auto drogado, volado, borracho, después fue a dar una charla a unos centros de menores y se acabó el problema. Y ese es el ejemplo a seguir de la juventud que tenemos hoy. Entonces, si te das cuenta, en todo orden de cosas, esto ya está corrompido. Por lo tanto, yo creo que hay que partir primero siendo un poco más altas las penas, ¿ya? Y de ahí, bueno, ahora la nueva constituyente también está proponiendo eliminar el ente controlador. Pues. Recordemos aquello, está pensando en cambiarlo por otro sistema o por otra. Si esa entidad, la que tenemos, o una nueva que se forme, yo confío en la que tenemos, pero que tuviera realmente una autonomía, porque ahí también hay corrupción. Si funcionan de acuerdo al poder político que esté en ese momento imperante, porque ahí meten sus personas que están en su misma ideología, entonces al final, si te das cuenta, y si miramos desde afuera, uno que es público solamente, ustedes que son todos profesionales en el área de derecho, ¿no es cierto?, son la mayoría de ustedes abogados, tienen más de cerca el tema, pero en la opinión pública, a uno llegar a educar o a reformar todo aquello, porque yo en educación puedo ver claramente que hay entidades que fiscalizan, que controlan, que tienen, ¿no es cierto?, todos los recursos de subvención que te entregan, te van fiscalizando, pero así todo, también ahí hay poca fiscalización, hay pocos fiscalizadores, y también hay, en cierta manera, también corrupción, porque hay colegios que simplemente no son fiscalizados, porque es amigo de él, y el sostenedor conoce al inspector, que aquí, que allá, o sea, en todos lados está ocurriendo aquello. Ya yo lo he visto y lo he palpado, yo he estado en entidades fiscales, donde el mismo inspector que fiscaliza a los particulares subvencionados y que fiscaliza a los colegios municipalizados, hace vista gorda para un montón de cosas, porque el municipio no hace las mantenciones correspondientes, sin embargo el particular subvencionado, si tiene una luz mala en la sala, se la deja como infracción, que debe solucionar el tema en 10 días. Entonces, eso pasa en todos lados, por eso digo que ante la opinión pública esto ya se está desbordado. Entonces, en mi opinión,
la forma de mejorar es primero subiendo las sanciones, para que la gente que está en estos temas y que está en ese poder, como decía el hermano Andrés, porque al estar en una posición de poder y de manejo de recursos, comienza, ¿no es cierto?, la corrupción. De esa manera tal vez se podría frenar un poco más, y obviamente dejando un ente fiscalizador autónomo que le permita perseguir y llegar a fin con las sanciones para que se puedan ejercer las sanciones, porque eso de puro saludo no va a tener nunca un buen término, va a seguir esto increciente, no va a haber forma de detenerlo a esta altura si es que realmente no se toma de una forma firme y con sanciones más duras y con una fiscalización oportuna y no corrupta también, porque finalmente cuando te van a fiscalizar, si te mojan un poquitito, lo dejáis pasar. Entonces, eso es lo que se ve ante la opinión pública. Por lo tanto, más que educar, aquí hay que imponer un poco más de autoridad, y también las personas que fiscalicen y lleven adelante las investigaciones sean realmente autónomas para poder llegar a buen término con las acusaciones. Sí, en ese sentido concuerdo contigo, Maximiliano, respecto a hay que aumentar sanciones. Pero ¿cómo podemos llevar, hermana Elba, disculpen, cómo podemos llevar a asegurar a las personas? Ese es el punto. ¿Cómo podemos llegar a asegurar a las personas la debida protección? Al denunciar estas infracciones en el ejercicio de la función pública. Bueno, se entiende que primero se está, a través de este artículo, se está dando una participación activa a las personas individuales, digamos, a los ciudadanos, para que puedan dar a conocer eventuales situaciones de abuso o de malversación de caudales públicos o de corrupción en general. Es importante porque justamente la corrupción, primero quiero hacer el punto que la corrupción de la que estamos hablando es de los poderes del Estado y de sus funcionarios. Entonces, y el funcionario público, cualquiera sea su cargo, utilizando su cargo para beneficio propio, apartándose de su deber para beneficiarse, puede ser denunciado por sus propios compañeros, por lo que estoy viendo acá en el artículo, o por el usuario que ha sido víctima de un cobro de favores, etcétera, para obtener lo que correspondería hacer gratuitamente. Entonces, sí, la participación ciudadana sería importante porque iría desenmascarando aquellas cosas que evidentemente se hacen en privado y en secreto. Ahora, ¿cómo los podría proteger? Primeramente sería para que las denuncias se hagan de manera con la identidad protegida, es decir, que la denuncia pueda ser anónima y pueda ser cursada sin necesidad de que haya la firma y la identidad de algún denunciante. Eso sería un mecanismo, porque dice que el Estado asegura a todas las personas la debida protección en esta denuncia. No dice cómo lo protegería, pero claramente la primera medida sería que la identidad del denunciante esté protegida bajo el anonimato. No sé, realmente esto se ha hecho también y se dice también que los testigos protegidos y qué sé yo, en los juicios importantes, no siempre se logra que la identidad de los participantes como testigos protegidos o denunciantes se mantenga en reserva. Hay filtración de información y por más que el Estado pretenda proteger, si la persona que está encargada de ejercer de guardar esa confidencialidad vulnera ese deber, entonces puede exponer a aquellos que se atreven a denunciar. Eso sería por una parte. Quería decir también, sumándome un poco a lo que se ha hablado antes, que yo creo que la educación cívica a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros universitarios, es importante. Yo creo que hay que dar hoy día estamos todos como defraudados un poco, como ciudadanos, de cómo se están haciendo las cosas. Y los jóvenes son más críticos aún. Por lo tanto, creo que sería muy, muy interesante, pero no lo dice la Constitución, que se fortaleciera el control cívico, pero a través de la educación cívica, que las personas sepan ejercer sus derechos, sepan exigir lo que corresponde a las autoridades públicas
y denunciar a los que hacen mal el trabajo. Yo creo que el control social en Europa, por ejemplo, en los países de primer mundo, es muy avanzado. O sea, ahí una persona se equivoca y muere para siempre políticamente. Y ningún partido político se arriesga a tener entre sus filas a alguien que haya sido acusado de corrupción o de hacer mal su trabajo. No se arriesgan porque los electores son informados y sancionan con su voto. Yo creo que esa debería ser el primer control, que no queramos ser gobernados o ser administrados por gente que abusa de su cargo, y evidentemente que eso debilita la democracia, porque si el funcionario o la autoridad pública está puesta ahí para desempeñar determinada labor y en verdad lo que hace es beneficiarse a sí mismo o a su familia o a sus amigos, entonces no está ejerciendo aquello para lo cual fue elegido, por lo tanto es delicado, es grave. Y me acordaba como anécdota un poco de un caso de corrupción así de poder que se describe en el Nuevo Testamento. Esta es pregunta para juego de escuela dominical, diría. Está Pedro con otro apóstol visitando el pueblo y haciendo sanidades y milagros, y expulsan demonios de una muchacha que era adivina. Entonces la persona que como que administraba a esa niña adivina, si no me equivoco era Simón el Mago, se acerca a Pedro y le dice, oye, ¿cuánto me cobras por darme eso que tú tienes? ¿Cuánto vale? Te lo compro. Ahí se ve un poco el instinto ese de querer pagar por un favor, dijo, si yo con ese poder, pucha, ¿qué cosas no haría? Y quería comprar eso. Ahí se ve que la corrupción, que querer comprar favores, es antiguo, es de la edad de la humanidad. Y bueno, control y educación cívica, diría yo. Y bueno, contestando lo que dice la Constitución, se va a proteger a quienes denuncian, debería ser anónimamente, o a aquellos que sean testigos protegidos. Sería la forma que se lee ahí. Ok, gracias, hermana Elba. Hermano Maximiliano, voy a hacer ese punto que usted tiene la mano levantada. Solo un dato histórico. El año 97 se sacó la educación cívica de los colegios en el gobierno de Eduardo Frei. Gracias, hermano. Clarito como el agua. Así es. Bueno, siempre innovamos y luego nos arrepentimos. Hermana Nunutza, ¿cómo crees tú que el Estado asegura a todas las personas? Porque dice a todas las personas, de capitán a paje, la debida protección. Nuestra hermana Elba ha evidenciado algunas cosas, nuestros hermanos también, pero ¿cómo crees tú que esta falta a la probidad, sobre todo de la función pública, le va a asegurar esta protección a estas personas? Bueno, en primer lugar tendrían que establecerse mecanismos diferentes a los que existen actualmente para poder realizar las denuncias, como decía nuestra hermana Elba, que existan mecanismos que sean más fáciles, si es para todas las personas, tiene que haber mayor acceso a realizar estas denuncias. Actualmente, por ejemplo, en la Contraloría uno tiene que presentar en la oficina de parte de la Contraloría que está en Santiago, o sea, si uno quiere hacer una denuncia desde regiones, tiene que dirigirse a la Contraloría en Santiago, presentar un escrito que debe ser timbrado, es mucho más burocrático. En ese sentido, como decía Natalia, debe haber una modernización del Estado en función de lo que quieren lograr a través de asegurar a todas las personas el acceso a poder denunciar oportunamente, ya que existe una debida protección de esta denuncia y también confidencialidad de los datos personales de quienes realizan esta denuncia. Si nosotros nos planteáramos esto, actualmente vemos que el Estado no tiene las competencias para asegurar la confidencialidad de las personas. Vemos que en Chile no hay una inteligencia estatal adecuada ni moderna de acuerdo a los tiempos y comparados con otras naciones como para poder ejecutar algo así. Vemos que, no sé si recuerdan, hace pocos días atrás se filtraron miles de datos desde el CERVEL de votantes. Así se han filtrado desde el banco, cuentas de personas, y así han pasado hace
más o menos unos 5 años, varias filtraciones, incluso han habido filtraciones al Poder Judicial, hackeos informáticos. Entonces vemos que no hay una inteligencia organizada por parte del Estado y que sea adecuada a los tiempos actuales. Por lo tanto, tendría que haber una gran inversión en esta materia para que efectivamente se le garantizara a las personas la confidencialidad y la protección de sus datos al momento de efectuar una denuncia. Por otro lado, esto también, al decir todas las personas, también nos genera una disyuntiva. ¿Por qué? Porque cualquiera podría denunciar a cualquiera. Y ahí tenemos un arma de doble filo, porque podría ser una denuncia verdadera como también una denuncia falsa. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado al decir todas las personas. Generalmente, esto se realiza a través de, tiene que haber una jerarquización, tiene que haber como un protocolo para poder realizar este tipo de denuncias, que son respecto de hechos graves, incluso gravísimos, que pueden estar ocurriendo dentro de la administración pública. Por lo tanto, debería existir un protocolo dentro de las mismas instituciones para poder efectuar estas denuncias y no que cualquier persona que se le ocurra pueda ejercer una denuncia frente a otra que pueda a lo mejor estropear su carrera pública, porque debemos entender que los funcionarios públicos son funcionarios de carrera, que son nombrados y que permanecen en su puesto mientras no sean evaluados negativamente por un hecho grave, gravísimo. Vemos gente que está toda la vida en la administración pública. Entonces, eso se llama carrera funcionaria. Por lo tanto, podría transformarse incluso en un arma de doble filo al permitir que cualquier persona y de cualquier forma pudiera efectuar estas denuncias. Por una parte puede ser positivo, pero por otro lado también, si no hay un protocolo, si no hay una jerarquización respecto de quién y en qué circunstancias puede efectuar estas denuncias y exista un control de esta denuncia también, también puede ser peligroso. Por lo tanto, tendría que haber una gran inversión estatal, yo creo, en cuanto a la modernización de la obtención de los datos de las personas, del resguardo de los datos, la big data, que es lo que se llama, que es el almacenamiento de todos estos datos personales. Hay mucho tráfico de datos. Vemos que de repente, no sé, nos llaman de un banco que nosotros ni siquiera tenemos cuenta, nos llaman de una empresa que nosotros ni siquiera tenemos cuenta. ¿Por qué? Porque nuestros datos, que a lo mejor nosotros podemos tener una cuenta en un determinado banco, en una determinada casa comercial, se venden estas listas de datos entre estos particulares, entre los privados, y asimismo también hay datos públicos. Y estos datos también se trafican, se compran carteras de datos. Y la protección de los datos personales, la confidencialidad, no es algo que en el último tiempo vemos que está muy resguardado, tampoco por parte del Estado, menos aún por parte del Estado, ya que hemos visto estas filtraciones. Por lo tanto, la inversión que debería existir y la modernización debería ser algo primordial para poder dar ejecución a esta norma, porque si no va a ser solamente una declaración y no una norma que efectivamente pueda ejecutarse en el tiempo, dadas las condiciones actuales que hay de tanta burocracia, falta de modernidad en el aparato estatal, y que finalmente, como decía nuestra hermana, o sea, nuestro hermano va a hacer un saludo a la bandera, como varias normas de las cuales ya hemos visto en el proyecto borrador de la nueva Constitución. Hermano Andrés Leiva, sé que ahí está esperando ahí a su esposa, ¿cierto? Así que le doy el pase inmediatamente si es que tiene que decirme algo ahí en función de lo que estábamos conversando. Mire, en este sentido, bueno, hay que ser claro, nosotros hemos hablado de la corrupción en todo sentido, y como decía nuestra hermana también Elba, hemos hablado del punto de vista político, ¿cierto? A través de esta información a los hermanos en torno de la nueva Constitución. Pero también hay que ser claro de que en todo orden de cosas hay personas, buenos funcionarios y malos funcionarios, eso está claro. Y de otra manera, hay muchas personas que están en contra de cómo la autoridad de turno administra el poder y administra también la forma de gobernar. El tema de corrupción tiene que ver mucho también cómo la comunidad, cómo este control social se realiza también hacia las autoridades. Yo creo que es vital también cómo se ve hoy día relativizar justamente inclusive la burocracia le hace mal a la democracia, porque de otra manera
se crea un ambiente en torno a que lo que está malo es bueno y lo bueno se llama malo, y eso también hay ejemplo en la Biblia. Recordemos que el pueblo judío influenció en Pilato, ¿cierto?, señalándole que iba a perder todos sus beneficios si no llevaba a Jesús a ser juzgado también. Entonces, como decía nuestra hermana Elba, desde la antigüedad se ve estos abusos, entre comillas, de poder o maliciosamente en la suspicacia. Ahora, también hay que ser claro que frente a un acto de corrupción se tiene que investigar, se tiene que llegar y buscar los mecanismos que el Estado, y no solamente el Estado, sino que también la comunidad esté informada frente a lo que se maneja. Yo viví abiertamente una situación de investigación por fraude fisco. No fue muy grato desde el punto de vista familiar, porque eso conlleva toda una investigación, pero nunca me cerré y nunca de otra manera me puse de espaldas hacia la comunidad, sino que abrimos y con mayor fuerza y con mayor razón nos dimos como familia también esa oportunidad de que nos preguntasen lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo y cómo lo enfrentamos, con todas las puertas abiertas correspondientes a entregar la información. ¿Por qué razón? Porque claramente hoy día la denuncia de las personas, como decía la hermana, están ahí, se hacen online, se hace un clic, pero también hay mucho anonimato desde el punto de vista de denuncias que son muchas veces falsas. Ahora, ¿cómo conlleva también a la protección de datos? ¿Cómo también se conlleva a la protección de la persona que no es corrupta, pero que se ve enfrentada justamente a una denuncia malintencionada, política, y que asume también un control social tremendo? Yo creo que ahí también hay un tema de debe, porque vemos los grandes titulares en la prensa, alcaldes, concejales se ven sometidos a investigación por fraude del fisco, pero después nos vemos una vuelta cuando las personas son declaradas inocentes, cuando se llega a un término del conflicto desde el punto de vista legal. Por tanto, yo creo que hay mucho por hacer, pero creo que desde el punto de vista de la sociedad, el control social, el que las personas estén empoderadas en cuanto a qué es lo que hace su autoridad, cuál es el rol de una autoridad, por muy baja en la escala de poder tenga, contribuye justamente a que la corrupción vaya bajando. Cuando llega un concejal a prometer, por ejemplo, que usted le va a pavimentar una calle, o cuando llegue un constituyente que le va a pavimentar o le va a hacer un puente, como dice el chiste de Condorito, ¿cierto?, que iba el político y le ofrecía un puente en un lugar, en una zona donde ni siquiera había río. Todo eso es parte justamente del quehacer de esta comunidad empoderada, de esta sociedad que debe hacer el primer control, y también de cómo los municipios se abren también a la comunidad. Y eso es deber justamente del poder fiscalizador de la comunidad. Por lo tanto, yo creo que hay varias aristas ahí que de otra manera hay que analizar, pero creo que hoy día la ambigüedad en que está cayendo en la forma de hacer esta nueva constitución, no solamente en este punto, sino que en otros más, conllevan a que la ciudadanía tenga más duda que de otra manera certezas. Y eso contribuye justamente a no hacerle bien a la democracia. Con los ejemplos, y vuelvo a repetir, o sea, cuando una persona no tiene los atributos personales, académicos o de una otra manera del conocimiento de lo que se va a hacer, también entra en corrupción, también entra justamente en un tema de probidad. Y vemos que hoy día muchos constituyentes nos están dando el ancho para formar la constitución que todo el pueblo o el 80% de la gente quería cambiar, ¿cierto? Cuando se habla de vivienda digna por parte de constituyentes o diputados que nunca han vivido o que nunca han palpado la situación de una vivienda digna, o sea, ¿con qué ejemplo? ¿Con qué moralidad? Y creo que esa es la principal deficiencia que hoy día la nueva constitución o los constituyentes están haciendo. Cuando damos una imagen de que la nueva constitución está fallando porque hay brujería o magia negra dentro de la constituyente, o sea, y hacen machitúnes o hacen rituales, o una persona, un constituyente vota cuando se está duchando, obviamente no son ejemplos muy buenos hacia la comunidad de probidad, de personas que están ahí netamente por hacer el bien y buscar una nueva constitución. Más aún, yo iría más allá. Yo diría que si efectivamente esta constitución es rechazada, ¿cierto?, las personas que recibieron un sueldo por hacer mal la pega la devolviesen. Lo devolviesen. ¿Por qué? Porque no llegaron a un término que la comunidad hoy día efectivamente quería. Modificar una constitución, entre comillas, que ya ha sido mucho modificada desde el punto de vista del gobierno militar, ¿cierto?, que se llenaron mucho las personas hablando de que esta era una constitución de Pinochet cuando ya había sido modificada por mucho tiempo por parte de los gobiernos democráticos de turno. Por lo tanto, hoy día creo que la corrupción no es solamente la persona que se lleva la plata para la casa
o que utiliza el poder malamente para tener una influencia en la sociedad, sino que también el que no hace la pega, el que a través de esa expertise que no la tiene, y no estoy hablando de un tema tampoco de educación o no, sino que la expertise para llegar en sentido común a un buen término, ¿ya? Porque hay muchas personas que de otra manera solamente tienen una escolaridad básica, pero tienen un equilibrio y tienen también una noción de las cosas de la vida y de la política, en este caso que estamos hablando, que obviamente hablan mejor que muchos profesionales que están recién partiendo. Así que yo creo que esto es un tema que da para mucho, pero creo que el control social, el control también apoyado por la autoridad de turno, bien entendida, entregándole mayores atribuciones también a la Contraloría General de la República, mayores atribuciones también a los consejos municipales. O sea, cuando usted pide un requerimiento a través del consejo municipal, el alcalde tiene al consejo siguiente o después, cuando se estime colocar en tabla, le entrega la información. Entonces también hay niveles de controles que de otra manera están obsoletos y que la comunidad hoy día demanda mucho mayor rapidez en hacerlo. ¿Por qué hoy día Carabinero está y puso en 10 días lo último que sucedió en la manifestación del 1 de mayo, ¿cierto? En torno a que los carabineros estaban hablando con presuntas personas que estaban alentando la manifestación. Porque también tiene que dar una señal de probidad y una señal también de eficacia y eficiencia dentro de la administración pública. Entonces, eso es lo que hoy día no vemos ni en los municipios, ni en el mismo gobierno, y menos en la Asamblea Constituyente. Así que creo que hay mucho hoy día que hacer y el tiempo se agota, y lamentablemente creo que no vamos a llegar a un buen puerto de una buena constitución, y más aún, Andrés Leiva está y es partidario de los constituyentes, si es rechazado, devuelvan la plata. Bueno, es interesante la postura que estás tomando y que en cierta medida bueno, es difícil que la devuelvan en todo caso, ¿ah? Porque no creo que no creo que la vayan a devolver, pero bueno, en pedir no hay engaño, según dicen por ahí. ¿Ah? Sin embargo, para el pueblo cristiano, ¿ah? Debemos tener conciencia que estamos hablando para un pueblo que somos los cristianos, en realidad somos una minoría en este país. Para los que creemos, adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Para los que nos sentimos parte también de esta nación. Sin embargo, nosotros somos el faro, una luz para dónde tienen que mirar. Y en ese sentido, la corrupción, los hechos de corrupción que afectan a nuestra nación, también se reflejan en cierta medida, como decían algunos, nuestra hermana Natalia, respecto a algunas cosas que nosotros hacemos. Entonces, tenemos que tener ese cuidado de cómo ejercemos el poder también en nuestra iglesia, de los presbíteros, los diáconos, los pastores, también cómo somos llamados para ejercer el poder en cada una de nuestras congregaciones. Y para eso vamos a discutir también o a opinar respecto un poco a nuestra iglesia en función de eso. Así que nos quedan creo que nos quedan unos 20 minutos, que nos digan por interno si estoy equivocado, para poder abordar este punto bien rapidito por cada uno de los panelistas. A ver qué opina. Natalia. Súper interesante, hermano Rodrigo. Me acordaba de hay un profesor que decía, necesitamos un fiscal casi que por cada persona. Y un fiscal para cada fiscal, y un fiscal para ese fiscal, y así es la única manera de terminar con la corrupción. Entonces, una tarea titánica prácticamente, una utopía dentro de un mundo caído. Yo creo que lo que usted toma, el tema dentro de las iglesias, también es muy importante, porque sobre todo últimamente hemos tenido varios escándalos dentro de la iglesia evangélica, y ahí nos dicen, estos son aquí, allá la gente no entiende. En el mundo secular nos ponen a todos dentro del mismo saco. Hace poco estalló otro hecho, bueno, ha habido varias iglesias, han habido peleas hasta de templos, de corporaciones que se han dividido. Al constituyente Berríos también. Claro, ha habido lavado de dinero dentro de las iglesias por autoridades, obispos de iglesia. Ahora tenemos denuncias de abuso sexual, en donde ha habido un ocultamiento, un encubrimiento por parte de la iglesia de estos
con mira a proteger la iglesia, porque esa es la justificación. No el interés general de la transparencia. La transparencia afecta a las iglesias también, y ese es un tema que se está debatiendo, porque actualmente los recursos dentro de las iglesias son privados. O sea, nosotros sabemos que nuestro sistema es bastante ordenado con contadores, recaudadores, etcétera, pero otras iglesias no. El pastor se lleva todos los diezmos y él ve qué hace con ellos. Y por eso se da esto del lavado de dinero, mesadas para los diputados, capturas de interés en el Congreso. Qué terrible, qué terrible. Entonces, hay movimientos, se está avanzando hacia también porque las iglesias son corporaciones, tienen una personalidad jurídica, corporaciones de derecho público o bien de derecho privado, que tienen que rendir cuentas también, tiene que haber transparencia en sus ingresos. Y aquí hay una posición pero férrea de obispos y pastores. ¿Por qué nos oponemos a que haya una transparencia en nuestros recursos? No debería eso ocurrir, no debería eso pasar. Deberíamos estar sujetos también a estas normas para evitar este tipo de problemas. Bueno, en fin, son muchas las aristas que podemos tocar acá y darle la oportunidad a todos mis hermanos también, pero recordar que esto, como dicen, viene desde la caída del ser humano. Yo le tengo otra pregunta a Escuela Dominical, un caso del Antiguo Testamento. Elí, ¿se recuerdan de Elí, el sacerdote? En la Correcto. época de Elí, él era la máxima autoridad, era el sacerdote, llevaba la conducción no solo espiritual, sino que también jurídica, legal, total de todo el pueblo de Israel, era el líder, y sus hijos eran corruptos. Él tenía a sus hijos dirigiendo. Fíjense ahí, ya había ahí un clientelismo, un nepotismo. Los hijos dirigiendo junto al padre, pero los hijos eran corruptos, corrupción económica, porque ellos cobraban mal las ofrendas, había un montón de corrupción ahí, y corrupción sexual también. Fueron castigados. Lo bueno de esto, hermano, es que Dios pone y quita. Eso está en la palabra también del Señor. Así que podemos a veces sentirnos como agobiados por los gobernantes que se enseñorean de nosotros, pero la palabra dice que sobre cada autoridad está Dios. Dios es por sobre todas las autoridades. Por lo tanto, todos vamos a dar cuenta, y si en esto momentáneamente tenemos ciertas autoridades que se están sirviendo tal vez del pueblo, tenemos que saber que nuestra justicia está en el Señor. Así que yo me quedo con eso, con esa paz. Así es. Gracias, hermana Natalia. Hermano Maximiliano, dada la pregunta, porque no me estoy dirigiendo solamente al hermano Maximiliano como presbítero, sino que como presidente de la corporación, ¿cierto? En este punto tiene que tener mucho cuidado con la respuesta, ¿ah? Pero ¿cómo se maneja este punto a nivel de la corporación, hermano? Bueno, a nivel de corporación, gracias a Dios, tenemos un gobierno democrático representativo que lo hace muy transparente. Tenemos las fiscalizaciones, auditorías como corresponden, ¿no es cierto?, comisiones que se nombran para fiscalizar, ¿no es cierto?, pero en términos prácticos y sanos, las cuentas que nosotros tenemos ahora a nivel nacional como IGNA, no la maneja una sola persona de partida. Entonces es un tema que está casado ante el banco, ante todo, ¿no es cierto?, la corporación. Nosotros respondemos, yo soy el primer responsable como presidente, pero el tesorero de nuestra iglesia, que también es un presbítero, compartimos la responsabilidad porque ambos autorizamos las salidas o los egresos de nuestras cuentas corrientes, que tenemos 7 actualmente, si no me equivoco. Entonces, él genera la remesa, y si yo no la aviso o no la autorizo de acuerdo al presupuesto que autorizó el presbiterio, el cual la ejecutiva, ¿no es cierto?, también nos fiscaliza, no sale ni un peso de nuestro banco o de nuestra cuenta corriente, por decirlo. Pero nosotros en general, como iglesia, como IGNA, o yo personalmente también, me someto a la palabra, y ahí vaya el texto que escribió el apóstol Pedro, allí en capítulo 5 de la primera epístola de Pedro, 3 versículos solamente me voy a dar el lujo de leer. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí atención: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta,
sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo a la grey. Primera de Pedro 5, del 1 al 3. Esa está por sobre la Constitución. Eso nomás, hermano. Sí, sí, eso. La escritura es nuestra norma, fe, conducta de cada creyente. Independiente, aquí no estamos en ningún color político, lo único que queremos establecer es que nuestra mirada en base a la nueva constitución tiene que ser sopesada en base a la escritura. Y en ese sentido llamamos a todos los que nos están oyendo, a todos los que nos están viendo, a todos los que están participando de este programa, analizarlo, verlo en función, le invitamos a hacerlo, en realidad, de mirar en función de lo que estamos hablando. Hermana Elba, sus comentarios. Gracias, hermano. Sí, me gusta esta bajada que se hace de aplicar todo esto que hemos hablado de otros hacia nosotros. Entonces, obviamente, hay ciertos puntos que a mí me gustaría que reflexionáramos. Nosotros estamos conversando y también las personas que nos puedan estar escuchando. Hay conductas corruptas en lo cotidiano, en nosotros, en nuestra vida cotidiana como creyentes, como cristianos. No estamos libres de querer vernos favorecidos por algo, por alguna decisión de alguna autoridad, cualquiera sea, de algún funcionario que nos favorezca, no importa cómo, pero que saltarnos la fila y que nos favorezca. Estamos impactando nosotros con nuestra conducta para repeler la corrupción, o de una u otra manera en cositas chiquititas que nadie se da cuenta, igual queremos beneficiarnos un poco. Es importante no solamente mirar al otro, sino que también a nosotros mismos como creyentes, porque nosotros tenemos la iluminación de la palabra. Entonces no hay conductas chiquititas, son conductas que no deben ocurrir cuando son contrarias a la probidad. De repente el profesor le arregla la nota a mi hijo, o copiar, nuestros niños, no sé, copiarán en el colegio, en las pruebas, copiábamos nosotros cuando estábamos en el colegio. O sea, ¿qué conductas estamos realmente teniendo podemos admirarnos de la falta de probidad de la conducta de nosotros? ¿O somos parte de esas conductas que no se notan, pero son corruptas? Copiar, que me arreglen la nota, que me arreglen la asistencia, para pasar un ramo, en la universidad lo veía mucho, nunca pedí ni una décima, ni que me arreglaran la asistencia, pero se ve mucho, etcétera. Hay conductas que son chiquititas supuestamente, pero que van corrompiendo el sistema, y muchas veces, como cristianos, en vez de frenarlo, somos parte de eso. Pero todo esto es más de lo mismo, todo esto es pecado, todo esto es fruto del corazón corrompido del hombre, por el pecado. Y entonces volvemos a la conclusión que hemos sacado en programas anteriores. Como iglesia tenemos que predicar la palabra, porque lo único que puede cambiar la conducta de las personas de manera fidedigna, ¿no es cierto?, y de fondo, no porque alguien lo esté controlando y te va a llegar una sanción o una multa, sino porque entiende y se apega entonces a las expectativas que Dios pone para nosotros en nuestra conducta. La única que puede reformar la conducta humana es la palabra del Señor, porque así lo dice. Ella misma lo dice y tiene poder para hacerlo. Es una ley perfecta, ¿no es cierto? Y por último, entonces concluimos que tenemos el deber de predicar también esto. Si no son los otros, es la humanidad corrupta, lo han dicho reiteradamente mis compañeros de panel. Es la naturaleza humana la corrupta, y entonces nosotros tenemos que predicar la santidad, pero seamos santos. Antes de predicar la santidad, partamos por nosotros mismos practicarla en este punto. Cuidemos nuestro testimonio, cuidemos nuestra conducta y prediquemos la palabra. Es la forma también que la iglesia puede colaborar con la anticorrupción. El Estado y la Constitución propone que las personas denuncien anónimamente, qué sé yo, no sé cómo, pero nosotros como cristianos hagamos lo propio, promoviendo la palabra del Señor y predicando con nuestro testimonio. Eso sería mi aporte. Hermana Nunutza, sus comentarios. Yo creo que como cristianos particularmente somos
objeto de evaluación pública muchas veces. Una de las cosas importantísimas con respecto a la corrupción como cristianos es el testimonio. Es como nosotros nos desempeñamos en nuestros trabajos, con qué probidad ejercemos nuestras labores, ya sea en el ámbito público, en el ámbito privado, cómo éticamente nos comportamos, que para nosotros no es una ética secular, sino que nos comportamos de acuerdo a lo que nos instruye la palabra del Señor. Y vemos que independiente que podamos ejercer algún cargo público o ejerzamos un cargo dentro de nuestra iglesia, muchos ojos van a estar puestos en nosotros. Vamos a ser cuestionados muchas veces por las labores que estamos haciendo. Pero lo importante es que aunque seamos cuestionados, no se encuentre nada en nosotros. Me recuerdo particularmente la historia del profeta Daniel, y cómo muchas personas cuestionaban su labor para poder verlo caer. Y en Daniel 6:4 dice: entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. El Señor permita que nuestro testimonio sea así de claro, así de transparente, que nadie pueda encontrar nada malo en nosotros, en el desempeño de nuestros trabajos seculares, en el desempeño de nuestros cargos en la iglesia, que nada pueda ser hallado falto en nuestro servicio para el Señor, porque al final todo lo que hacemos es para el Señor, tanto nuestro trabajo como secular, como padres, como matrimonios, como cónyuges, dentro de nuestra iglesia, si desarrollamos algún servicio público. Todo lo que hacemos es para el Señor, y así es como debemos ejecutarlo, con integridad. Y así es como deben observarnos los demás también a nosotros. Muchas veces pueden existir estas falsas denuncias, pueden existir estas envidias, pero aún a pesar de que busquen y escarben, que nada hallen en nosotros, al igual como nada hallaron en el profeta Daniel, que nada hallen en nosotros. Yo creo que ese es el mayor testimonio que nosotros podemos dar, y como decía también nuestra hermana Elba, no tan solo con nuestro testimonio, sino que también entregándolo con la palabra del Señor. Que en las instancias que tengamos de poder entregar la palabra del Señor y evangelizar a través de este medio, porque la palabra del Señor es la única que puede transformar un corazón corrompido. Puede transformar este corazón negro y lleno de corrupción en un corazón limpio. El Señor es el único que puede ejercer ese cambio en las personas. Nosotros por nuestra cuenta no podemos solo. El Señor es el que cambia los corazones de las personas. Gracias, hermano Nucha. Hermano Andrés, 2 minutos finales, sus comentarios al respecto, antes de cerrar el programa. No, bueno, ha sido un programa muy provechoso para cada uno de nosotros y también para los hermanos, en el sentido de que hemos coincidido que el testimonio es lo fundamental para nosotros, para las personas que hemos sido escogidas y apartadas para ser hijos de Dios. Nosotros tenemos esa gran bendición, tenemos esa gran responsabilidad también, ¿cierto? De puro amor, de misericordia, Dios nos ha escogido de lo peor. Y que no sea una carga, queridos hermanos, el pecado que antiguamente existió en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque obviamente Satanás va a querer influenciar en nuestra mente, en nuestro caminar, haciéndonos creer que somos llenos de pecado, pero claramente, queridos hermanos, el testimonio en nuestro caminar con Cristo es fundamental. Como decían las hermanas y todos hemos dicho, siempre va a haber un grado de cuestionamiento, ya sea por maldad, por envidia, ya sea porque de otra manera las personas ven en que nosotros nos seguimos una línea política que a ellos les gusta, siempre va a haber un cuestionamiento. Pero lo importante es qué es lo que nosotros hacemos en secreto. Lo importante es qué es lo que nosotros hacemos cuando no nos están mirando. Si somos justamente fieles a la palabra del Señor, si somos fieles a quien que nos escogió para ser sus hijos. Porque claramente cuestionamiento va a haber. Y en ese sentido, queridos hermanos, cuando estemos solos entre cuatro paredes, cuando estemos solos enfrentándonos justamente a la tentación, ¿cómo nosotros vamos a plasmar lo que hemos dicho, lo que hemos predicado? Yo creo que ahí está también la clave. Cómo efectivamente nos enfrentamos a la sociedad, cómo nos enfrentamos a ese momento difícil que vamos a ser cuestionados, y cómo también impulsamos nuestra familia eclesiástica, nuestra familia de la iglesia, con nuestro ejemplo. Así que
También hay un dicho que uno puede ser 99% íntegro, pero siempre nos van a recordar por ese por ciento de muchas veces de cuestionamiento que puede haber en la vida de todo cristiano. Ahora, es importante también comprender que la administración de la iglesia es administrada por hombres, es administrada justamente por personas que de otra manera son finitas, pero que conllevan a que todos entremos en el mismo saco. ¿Ah? Los evangélicos le piden justamente el diezmo a las personas para que el pastor se enriquezca. El ejemplo que la hermana señalaba, y yo comparto también con la hermana Natalia, de que hoy día las congregaciones en la iglesia tienen que abrirse también a cuánto dinero reciben, cómo es administrado, como decía el hermano Maximiliano, cómo son sus niveles de control, ¿ya? Cómo son los niveles de jerarquía dentro de la iglesia. ¿Existe nepotismo dentro de la iglesia? Nuestra iglesia presbiteriana está formada por muchos familiares, ¿cierto? Y de otra manera también esos familiares ocupan poder dentro de la iglesia. ¿Es bueno o malo que un pastor se rodee de su familia para administrar la iglesia? Son temas que de otra manera nosotros no topamos, pero que apuntamos hoy día al quehacer del punto de vista del testimonio, que es lo primero que nosotros debemos hoy día realizar. ¿Cómo está nuestro testimonio frente a la comunidad? Y más aún, una hermana puso un ejemplo del siguiente el domingo pasado en la iglesia. ¿Sabe qué? Las personas me pidieron que yo adulterara o que yo mintiera en los datos que yo tenía para el registro social de hogares. ¿Para qué? Para ganarme una beca. Y la hermana dijo, yo prefiero tener un 20 o un 30% de beca, pero siempre decir la verdad, porque efectivamente la comunidad sabe que yo soy cristiana. Esos son los ejemplos que nosotros debemos seguir, porque están justamente siguiendo el ejemplo que hace Cristo, en torno a que la integridad es fundamental en la vida de todo cristiano, independientemente de nuestro pasado. Independientemente de nuestro pasado, porque el delincuente que estaba al lado de Cristo, ¿cierto? Le dijo, Señor, perdóname. Y el Señor, ¿qué dice? Obviamente te voy a perdonar y vas a estar conmigo en el paraíso. Pero eso tiene que ser también un ejemplo para nosotros. Como la prostituta cuando el Señor le dice, ¿dónde están los que te apuntaban con el dedo? Anda y no peques más. Ese es el ejemplo que tiene que dar la iglesia, de trabajo social, de integridad, pero también entendiendo que la iglesia y el mundo está administrado por gente pecadora, que muchas veces al interior se cuestiona mucho más que el exterior. Así que, queridos hermanos, creo que nuestro testimonio es fundamental hoy día para el quehacer de lo que decimos hoy día señalar, y también el de predicar. Así que, interesante tema. Creo que tocamos, voy a ser bien sincero, tangencialmente lo que sucede dentro de la iglesia, porque obviamente por un tema de tiempo no se pudo hacer, pero creo que hay muchas preguntas. El nepotismo fundamentalmente dentro de nuestra iglesia. El hermano ya Maximiliano señaló que nosotros tenemos una forma de gobierno democrático, pero los hermanos se atreven a hablar cuando está la reunión de consistorio, o se analiza entre cuatro paredes las votaciones correspondientes a la elección de un presbítero, o la elección de un pastor, o cómo se saca un pastor o se pone un pastor. Creo que ahí es donde tenemos que profundizar, ¿cierto? También en otro programa, pero siempre nuestra opinión va a ser para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, yo creo que como para hacer un cierre final de este programa, ha sido pasamos por todas las líneas, ¿cierto? De la convención, la política, la corrupción a nivel general, del corazón humano y la iglesia. Quiero que se queden con el tema siguiente. Dios tiene todo bajo su control. Dios es soberano sobre todas las cosas. Cualquier cosa que nosotros vayamos a pasar, a vivir, o nuestro país, está todo considerado en los planes divinos de nuestro Señor. Así que no se amedrenten por lo que viene. No se amedrenten porque si gana un sector u otro, porque puedan salir a las calles o porque puedan maltratar a alguien, o que nosotros seamos encarcelados, pues incluso no habiendo razones, como José. Él no quiso hacer lo que se le pidió por una autoridad. Así que nuestra autoridad, nuestra conciencia tiene que estar en el Señor. Así que invito a cada uno de ustedes a reflexionar a lo que quiere nuestro país y nosotros ser la sal y luz del mundo. Así que me despido con cada uno de ustedes. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Que el Señor les bendiga. Cuídense.